iniciamos la grabación. Entonces, voy a compartir en estos momentos pantalla, Un lápiz y eso. toda la pantalla. En estos momentos deben deben estar viendo una guía. ¿Me confirman si ven la guía? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profe, ahí está saliendo. Listo, correcto. Entonces, bueno, tenemos La la guía primer número guía uno. de matemáticas que correspondía al ciclo 4, que son ustedes, guía uno. Voy a hacer un breve repaso de dicha guía. El profesor anterior, el que tuvieron ustedes hasta hace 2 semanas, fue el profe Ricardo Vaquero. Él envió la primer guía. Los que ya se la enviaron a él, no hay inconveniente. Él me pasa las notas. Los dos estudiantes que me manifestaron que aún no la han enviado, me la deben enviar directamente a mí. ¿Listo? Al número de WhatsApp que aparece en la guía 2. ¿Listo? Entonces, ahorita que revisemos la guía 2, Listo. pueden ver cuál es el número de WhatsApp. Entonces, el objetivo de esta guía era Ok. identificar las relaciones inmersas entre cada uno de los elementos de una expresión algebraica, sus clases y representaciones. Entonces, primero que todo, informarles que en estos momentos ustedes ingresan a un grado que se denomina grado octavo y en la parte de matemáticas se inicia con el Pero como estudio de expresiones algebraicas, de álgebra. ¿Qué es el álgebra como tal? El álgebra va a ser pasar, o sea, todo lo que venimos trabajando de operaciones numéricas, lo que vamos a incluir es ahora unas letras. Estas letras nos van a permitir hacer unas operaciones. Las letras, ¿por qué se incluyen? Porque se trata de generalizar procesos. El objetivo de incluir las letras en matemáticas es generalizar procesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno puede, en vez de escribir una suma con dos números, uno puede escribir la suma como A más B. Ya cuando uno escribe la suma como A más B, ya está escribiendo álgebra, ya está utilizando álgebra. O por ejemplo, cuando uno le dicen halle el área de un rectángulo. Cuando a ti te dicen halle el área de un rectángulo, te dicen para hallar el área de un rectángulo multiplique la base por la altura. Entonces le dicen a uno, el área es A igual a B por H, donde H es la altura. Cuando hablamos de ello, entonces estamos utilizando álgebra porque estamos generalizando procesos. Voy en estos momentos a empezar a escribir en la pantalla. Entonces activo la tableta digitalizadora. Listo. A escribir en un color rojito. Entonces, como les venía diciendo hace un momento, ¿qué pasó? Listo, ahora sí. Entonces, aquí sí. Listo. Podemos decir, si quiero callar. Podemos decir entonces nosotros, área es igual a B por H. Cuando escribimos esto ya es álgebra. O cuando decimos el perímetro de una figura es igual a 4 veces al número 4 por la medida de todos los lados. Esto ya es álgebra. ¿Listo? Entonces álgebra lo que implica es una generalización inicial. Entonces vamos a ir revisando acá. Bueno, acá nos cuenta un poco de en qué consiste el álgebra. Esperen que se conectó un estudiante. Listo, bienvenida Rosiris Maldonado. La verifico acá. Sí, aquí aparece en lista. Listo, perfecto. Entonces, venía diciendo. En estos momentos, pues la guía traía como una pequeña historia de dónde surge el álgebra. Surge en Babilonia y en Egipto hace unos 4000 años. Como les venía mencionando, el objetivo es generalizar procesos. Luego hablamos de que esta álgebra está compuesta por expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son las siguientes. Son expresiones que tienen números y letras.
A los numeritos que contiene cada expresión algebraica le vamos a llamar coeficiente. Es importante empezar a grabar estos conceptos o estas palabras, porque cuando yo les empiece a explicar operaciones entre elementos de álgebra, que es lo segundo que trabajamos, ustedes tienen que recordar cuando yo les hable de coeficiente que les estoy hablando del numerito, y cuando les hable de variable les estoy hablando de la letra. ¿Listo? Entonces la letra tiene dos nombres, puede ser variable o parte literal. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces coeficiente, el número que acompaña a la letra, y parte literal o variable, la letra que tenemos allí. Entonces acá nos hacen unas preguntas: ¿cómo calculas la mitad de 10? La mitad de 10 se calcula dividiendo en 2. ¿Cómo calculamos el triple de 10? ¿Quién me dice cómo calculamos el triple de 10? O bueno, o más bien una pregunta más fácil de responder. ¿Cuál es el triple de 10? Bueno, a ver, pongamos a 30. partición. 30, correcto. Entonces, ¿cómo hiciste para calcular ese 30, Angie? Pues se suman 3 veces 10, ¿no? Correcto, esa es una forma. Uno puede decir sumo 3 veces 10, 10 más 10 más 10. Otra forma es multiplicar 3 por 10. Y eso nos permite hallar el triple de 10. Entonces, triple es multiplicar. Mitad es dividir. El doble de 10, entonces, ¿cómo se calcularía teniendo en cuenta lo que acabo de decir? 2 veces el 10. Es 10. exacto, sumar 2 veces el 10 o 10. multiplicar 2 por 10. Ok. Listo, el de arriba nos daría 30 y el de abajo nos da 20. Listo. Entonces, estas palabras son importantes manejarlas, porque esto nos va a permitir entender esos conceptos algebraicos que vamos a empezar a estudiar más adelante. Continuamos. Dice ahora, pero si no sabemos el número, que el número es el 10 y por ello reemplazamos por una letra, por ejemplo la M, ¿cómo expresarías las operaciones anteriores? Entonces, ahora resulta que si nos dicen, ya no nos dicen la mitad de 10, sino la mitad de M. Entonces la mitad de M es dividir por 2. El triple de M, pues sería multiplicar 3 Por por 3. M. 3 veces, o sea, 3 veces M. Y M, abajo sería 2M. 2M, correcto. Ah, Exacto, ok. lo que hacemos ahí es cambiar, que en vez de tener el número 10, ahora tenemos la M. Pero ustedes también lo pueden expresar así: M más M más M, como me habían dicho también Angie cuando me dijo que era 10 más 10 más 10. O 2M sería M más M. ¿Listo? Entonces, estos son generalizaciones. Quiere decir que esta M puede ser cualquier número. Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, para mí M va a ser 20. Entonces, ¿cuál es el triple de 20? ¿Cuál sería el triple de 20? 60. Correcto, listo. Entonces yo reemplacé la M acá por 20, 20 por 3, 60. Muy bien. Entonces cualquier número que uno quiera poner acá, ya con esta formulita o con esta generalización podemos obtenerlo. Listo, continúo. Entonces acá dice, entonces si reemplazamos el número por una letra, por ejemplo X podríamos decir. Entonces ya acá empiezan a surgir muchos problemas que se empiezan a trabajar en matemáticas, pero a nivel de álgebra. Entonces ya nos cambian acá. Nos dice, un número cualquiera puede ser X. Entonces, normalmente la letra que más se utiliza o la letra de moda en el álgebra es la X. ¿Listo? Entonces uno normalmente cualquier incógnita que tiene coloca la X. Luego acá dice, el doble de ese número es igual a 2 por X o a X más X. ¿Listo? Entonces, lo que les acabo de mencionar, si nos piden el doble de un número, puede ser 2X, en el caso anterior era 2M, o también lo podemos escribir como X más X. La mitad de ese mismo número es igual a X medios. Entonces, cuando pedimos la mitad es dividir por 2. X dividido 2.
Y otro problema, por ejemplo acá, si la edad de mi hijo es X años y yo tengo el triple de su edad, entonces yo tengo 3 por X años. ¿Sí? El triple de la edad del hijo, entonces ya se representa como 3X. Digamos que esto es lo primero que tenemos que empezar a aprender a relacionar esos significados de esas letras. Se pueden, esto es el triple de algún número, la mitad de algún número, el doble de un número. ¿Sí? Eso es lo que representan esas X. Continuemos. Entonces las expresiones que acabamos de formar son expresiones algebraicas, es decir que están escritas en lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico tiene los siguientes elementos. Variable es una letra que representa un valor que puede cambiar o variar. Entonces la variable, como les había dicho hace un momento, va a representar la letra. ¿Por qué? Porque es que la letra puede tomar cualquier valor, ¿sí? Hay muchas operaciones, por ejemplo las de las guía 2, donde no nos interesa el valor de la letra. Pero si nosotros quisiéramos ponerle un valor a esa letra, se puede cambiar. Pero, pero entonces es por eso, la letra representa cualquier valor. El coeficiente. El coeficiente es el número que se multiplica por la variable. Entonces, por ejemplo, quiero que miremos acá arriba. Voy a poner un ejemplo acá rápido para que ustedes me respondan, escuchar sus participaciones. Listo. Quiero preguntarles entonces, vamos a empezar con... bueno, en estos momentos no... Bueno, el que quiera participar. ¿Cuál es el coeficiente de esta expresión de acá, de 8x? ¿Cuál es el coeficiente? ¿El 8? Muy bien. ¿Y cuál es la variable? La X. La X. Perfecto. Acá de este. ¿Cuál es el coeficiente? De El 9. 9. El 9. ¿Y la variable? La Y. Y. La Y, Correcto. perdón. Listo. En el siguiente, en este quiero que se concentren muy bien en este. En menos 5z, ¿cuál es el coeficiente? Entonces, el... La Z. La... No, sigue siendo el número, No. pero El entonces... número Sí, 5. sí, pero entonces el número va con todo y signo, menos 5. ¿Listo? Ya. Quiero aclarar lo siguiente, porque en estos no me importó que me dijeran el signo, porque resulta que cuando ustedes me dan el número así, sin signo, yo ya sé que es positivo. Pero cuando Ya, el ok. número es negativo, sí es importante mencionar el menos. ¿Listo? Tenerlo en Sí, cuenta. señor. Y en este caso, ¿cuál es el coeficiente? El 2. El El 2. 2. ¿Y la variable? La El W. W. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay otros casos donde hay una constante, que es este tercer valor. La constante es un número solito, que no lo acompaña ninguna letra. ¿Sí? ¿Por qué es constante? Porque resulta que cualquier valor que usted quiera poner ahí, usted no puede cambiar este 3. ¿Sí? El 3 siempre va a ser ese mismo valor, a diferencia de acá. Esto es como si fuera, esto es una multiplicación. Si usted le pone a la W un 6, esto me va a dar 2 por 6, 12. ¿Sí? Si yo le pongo a la W un 7, esto me va a dar 2 por 7, 14. A diferencia de este 3, que no hay forma de cambiarlo, porque no tiene letra que lo acompañe para que modifique su valor. En cambio acá sí, por eso él es una constante. ¿Listo? Y acá dice la expresión algebraica. Expresión algebraica es todo esto, donde yo tengo hartísimos términos. Cada cosito de estos se van a llamar términos. ¿Sí? Donde tengo acá, ¿cuántos términos tendré acá? ¿Cuántos conté? 1, 2, 3, 4 y 5. Esto tiene 5 términos. 5. Porque son lo que lo separa. ¿Qué separa cada un término? Los signos más y menos. Los signos. Correcto, muy bien. Entonces ya tenemos ahora sí algo de idea de qué representa esta expresión algebraica, aunque yo sé que algunos ya habían trabajado la guía, pero me parece importante antes de iniciar la guía hacer un recorderis. Listo. Entonces les mencioné término, entonces ya saben es lo que está separado por signo más o menos.
Entonces acá está un ejemplo. ¿Cuántos términos tiene esto? Esa expresión que está ahí. 3 a 4. 4, ¿cierto? Entonces tenemos este de acá, 7, 3 y 4. 3, 9, sí. Perfecto, listo. El último, lo que pasa es que el último es una constante, pero sigue siendo un término. Sí, Listo, un muy término. bien. Adicional tenemos algo acá que no habíamos visto en los anteriores y es este exponente. Este exponente se denomina grado. Es decir, que el grado de la letra, este es de grado 3 y esta es de grado 2. Y esta, como no tiene exponente, va a ser de grado 1, como si tuviera un unito ahí. Entonces grado 3, grado 2, grado 1. Y resulta que este término de acá es de grado 0. ¿Por qué grado 0? Porque no tiene letras. Entonces ese es el grado del término. Grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. ¿Qué representa esos grados? Resulta que estos son potencias. Si yo reemplazara un numerito, ahí la x por algún número, por ejemplo por 2, en este valor, primero tengo que elevarlo al cubo. Entonces hay que multiplicar 2 por 2 por 2. Hay que multiplicar el 2 tres veces. 2 por 2 por 2 y eso me da 8. Eso es lo que representa ese grado. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el valor de la x para obtener un valor final? ¿Listo? Bueno, entonces continúa. Listo, entonces aquí ya viene la parte de la actividad. Entonces dice, en la siguiente expresión algebraica identifica cuáles son las constantes, cuáles son las variables y cuáles son los signos de las operaciones aritméticas que se encuentran en la expresión algebraica. Escribe tus respuestas dentro de los recuadros. Entonces ya acá es identificar lo que acabé de explicar hace un momento, lo que corresponde a esta guía. El punto 2 es separar constantes, variables, coeficientes, operaciones y términos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mirar el ejemplo que está ahí. En esta expresión algebraica no hay constantes, porque vean que este 8 está acompañado de letras, o sea que no hay constantes. Para que haya una constante, recuerden que no debe ir acompañada de ninguna letra. Variables, están las dos letras, la x y la y. Los coeficientes, solo hay uno, que es el 8. ¿Qué operación hay entre ellos? Multiplicación. Acá no hay ninguna suma, mientras que acá abajo sí hay suma. Y también hay multiplicación. Y los términos, acá solo hay un término, porque no están separados de signos más y menos. Entonces ya partiendo de eso, ustedes ya determinan de ahí para abajo cuáles son en ellos. Listo, esa es toda la guía 1. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo, entonces en estos momentos voy a hacer un stop de la grabación